Hola a todos, bienvenidos a la clase 9 del módulo de Sociología Básica. Lo que nos toca ver hoy es el tema que aparece acá en el título, ¿ya? Socialización, que es un tema también básico dentro de la sociología, al igual que los conceptos que vimos en la clase anterior. Lo referente a sociedad, cultura, individuo, ya esos son conceptos generales que son transversales a la sociología, son los conceptos más elementales, más básicos que hay. Dentro de esos conceptos también está el concepto que nos toca ver en esta clase, que es el concepto de socialización. Veamos entonces cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general es entender en qué consiste el proceso de socialización y cuál es su importancia a nivel tanto social como individual, ya según la sociología obviamente. Objetivo específico, conocer el concepto sociológico de socialización. Segundo, reconocer los agentes de socialización más importantes de la sociedad, ¿no? Los principales, ya no todos en realidad. El objetivo 3, conocer las nociones de socialización primaria y socialización secundaria, ¿ya? Ambas cosas son importantes. El objetivo 4, conocer las nociones de socialización formal y socialización informal. También es una clasificación bien importante dentro del tema que estamos tratando. Y el quinto, comprender la importancia de la socialización a nivel social e individual. Eso lo vamos a ver al final en la última diapositiva. Comencemos entonces. Algunas nociones generales del concepto que estamos viendo, ¿ya? El concepto de socialización es bien simple, ya no es complejo de entender. Y tal como sale en el primer párrafo, se refiere a un proceso continuo de aprendizaje, ¿ya? Que dura toda la vida del individuo, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ya? Es un proceso continuo, a eso se refiere. Dura toda la vida de todos los individuos, ¿ya? Y por medio de este proceso cada individuo construye su biografía personal, ¿ya? Eso sería como la parte individual, digamos. Y la parte social es que a través de este proceso cada persona interioriza los elementos sociales y culturales que son característicos de la sociedad en la cual está inserto, ¿ya? Como qué cosa, como el lenguaje, las normas, los valores, las costumbres, las tradiciones, los roles, las pautas de conducta, etcétera, ¿ya? Entre otras cosas. Eso es lo principal que se adquiere en el proceso que nosotros le llamamos socialización. Entonces no hay que olvidar características del concepto. Proceso continuo, ese es un concepto, es una idea importante dentro del concepto. Es un proceso continuo que dura toda la vida de las personas. Y el otro concepto importante es aprendizaje, ¿ya? Es un proceso continuo de aprendizaje, ¿ya? Pero no de aprendizaje de cualquier cosa, ¿ya? Sino que de aquellas cosas que son eh, positivas para la sociedad, ¿ya? Que le permite al individuo insertarse en la sociedad de manera productiva, ¿ya? Esto es algo que no siempre se entiende, ¿ya? Y la socialización muchas veces se comprende casi como todo lo que uno aprende en la vida, ¿no? No todo lo que uno aprende en la vida es parte de la socialización, ¿ya? Las cosas negativas que uno aprende, como se podría llamar las malas costumbres, ¿ya? O los elementos que son socialmente negativos no son parte de la socialización. Em, si yo, por ejemplo, formo parte de un grupo criminal y aprendo estrategias para delinquir, eso no es parte de la socialización, porque eso no es positivo el, digamos, no es positivo para la sociedad en términos generales, ¿ya? Es positivo solamente para un grupo en particular, en este caso un grupo delictivo, ¿ya? Por lo tanto, las cosas negativas que yo aprendo, y obviamente lo que se va a considerar negativo va a variar de una sociedad a otra, ¿ya? Entonces hay que situarlo dentro de cada sociedad. Eh, y las cosas negativas que yo puedo aprender en mi vida no forman parte de la socialización, ¿ya? No forman parte de la socialización, ¿ya? Entonces, nosotros estamos diciendo que este proceso es un proceso continuo de aprendizaje, ¿ya? Y nosotros lo podemos considerar desde dos puntos de vista, ¿ya? Un punto de vista social y un punto de vista individual, ¿ya? Es decir, referente a la sociedad y referente al individuo. A eso nos referimos con social e individual. ¿En qué sentido la socialización es un proceso de tipo social? ¿Ya?
en el sentido de que es un proceso a través del cual la sociedad asegura, ¿ya? La adquisición e interiorización del lenguaje, las normas, los valores, las tradiciones, los roles, las pautas de conducta que se consideran como adecuados para un desempeño positivo del individuo dentro de la misma, es decir, dentro de la sociedad, ¿ya? En ese sentido social, ¿ya? Porque es el proceso a través del cual la sociedad se asegura que cada individuo que forma parte de ella adquiera las cosas que necesita para desenvolverse positivamente dentro de la sociedad. ¿Y qué cosas necesitamos nosotros para desenvolvernos de manera productiva o positiva dentro de la sociedad? Eh, Cosas tan básicas como el lenguaje, ¿ya? Tenemos que adquirir el lenguaje, por ejemplo, y el idioma que se habla dentro de la sociedad en la cual vivimos. Los valores fundamentales de la sociedad en la cual vivimos, ¿ya? Eh, y por valores me refiero a cosas, valores familiares, religiosos, etcétera. Ese tipo de valores, ¿ya? Eh, los valores, eh, los valores, digamos, de las naciones también, ¿ya? Todas las naciones tienen distintos valores generales, ¿ya? Eh, por poner un ejemplo bien general, una sociedad que tiene un sistema político democrático tiene valores distintos a una sociedad que tiene un sistema político de tipo comunista, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, no. Estamos diciendo que son distintos solamente, ¿ya? Por lo tanto, hay un sistema de valores que son diferentes, ¿ya? Y obviamente también hay valores que son universales, ¿ya? La solidaridad, el amor, cosas como esas eh, son valores universales, ¿ya? Em, y obviamente van a darse en todas las sociedades, ¿ya? Las tradiciones también, ¿ya? Las tradiciones tienen que ver más con realidades locales, ¿ya? De cada nación, de cada región. Em, los roles, ¿a qué nos referimos con los roles? Tienen que ver con las responsabilidades que tiene cada posición social que yo tengo en la sociedad, ¿ya? Una posición social, por ejemplo, es ser estudiante, ¿ya? Otra posición social puede ser madre o ser padre. Esas son posiciones, o se le llaman estatus también, estatus o posiciones sociales, ¿ya? Y cada uno de esos estatus o posiciones sociales involucran responsabilidades, ¿ya? Eh, Pautas de conducta que la sociedad espera que yo cumpla en función de cada rol o sea, que de cada estatus o cada posición que tengo, ¿ya? Por eso que se espera que los estudiantes tengan cierto tipo de comportamiento y tengan ciertos tipos de responsabilidades. Y se espera también que un papá o una mamá tenga determinados tipos de responsabilidades y determinados tipos de comportamiento. ¿Ya? A eso se refieren los roles. Son las responsabilidades que están asociadas a cada posición social, ¿ya? Y las pautas de conducta tienen que ver con la forma de comportarnos, cómo yo interactúo dentro de mi sociedad, qué costumbres tengo, etcétera, ¿ya? Y eso es demasiado específico, ¿ya? Y hay miles de costumbres y pautas de conducta dentro de una sociedad. Por ejemplo, por poner algo súper trivial, ¿ya? El tema del saludo, ¿ya? Hoy en día tenemos la, mm, la contingencia de que ya no nos saludamos con contacto físico por el tema sanitario que hay en el país y en el resto del mundo, ¿ya? Pero dejando de fuera eso, dejando de lado eso, por ejemplo, el tema del saludo, generalmente en las sociedades occidentales incluye contacto físico, ¿ya? Un saludo de mano, un abrazo, un beso, etcétera. Mientras que en las sociedades orientales, como en Japón, el saludo no se realiza a través de contacto físico, ¿ya? Eh, Se hace con una reverencia simplemente, ¿ya? Probablemente ustedes, considerando todo lo que ha pasado últimamente, ya deben haber sabido eso, ¿ya? Eh, Me refiero por todo esto, como estos modelos de salud que salen en las redes sociales, etcétera, ¿ya? Eso es una pauta de conducta básica, el tema del saludo, por ejemplo, ¿ya? Y así como esa hay un montón de pautas, de otro tipo de pautas, ¿ya? Que pueden ir desde el consumo de medios de comunicación hasta cosas como, por ejemplo, la realización de actividades deportivas, la alimentación, todo eso tiene que ver con pautas de conducta, ¿ya? Em, Entonces todas esas cosas se van, digamos, se espera que el individuo las interiorice, las adquiera en el proceso que estamos viendo que se llama socialización.
y la sociedad necesita que cada individuo que forma parte de ella adquiera todas estas cosas que estamos hablando, ¿ya? Por eso es un proceso de tipo social, ¿ya? ¿En qué sentido es un proceso individual? ¿Ya? Es un proceso individual porque es el proceso a través del cual cada persona, cada uno de nosotros construimos nuestra identidad y nuestra personalidad, siendo por lo tanto variable de una persona a otra, cómo se lleva a cabo este proceso de socialización. No todos aprendemos las mismas cosas específicas, a pesar de que tenemos que adquirir las cosas generales que vimos en el punto anterior. Pero, pero en cuanto al tema de la identidad y la personalidad, eso se va conformando a partir de este proceso de aprendizaje. Si yo tengo dependiendo de las experiencias personales que yo tenga en mi niñez, por ejemplo, voy a ir construyendo mi personalidad y también mi identidad. Más adelante vamos a ver la diferencia, o sea, vamos a ver a qué se refiere identidad y personalidad, ¿ya? Cuando hablemos al final de la importancia de la socialización a nivel social e individual. Aquí estamos caracterizándola en términos generales solamente. Entonces, esto no lo pueden olvidar, ¿ya? Socialización la podemos ver desde dos puntos de vista, como proceso social, como proceso de tipo individual, ¿ya? Veamos lo que sale en esta viñeta, en este párrafo, en el tercero. La socialización es un proceso, como dijimos, social de aprendizaje, ¿ya? Y ese proceso nos diferencia a nosotros como seres humanos de otras especies animales, ¿ya? En realidad de todas las demás especies animales. Nosotros somos una especie animal más dentro de todas las que existen, ¿ya? Pero a nosotros nos diferencian una serie de cosas respecto de las otras especies animales, ¿ya? Y una de esas cosas es el tema de que nosotros podemos aprender a lo largo de toda la vida. Y nuestro desenvolvimiento en la sociedad tiene que ver con lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? Y eso no se da en las demás especies animales, ¿ya? Porque en las demás especies las conductas que tienen las distintas especies están fijadas ya de antemano, ¿ya? En base a los rasgos biológicos genéticos que son heredados por especie, ¿ya? Obviamente que hay un margen pequeño que va variando de una especie a otra animal donde se puede dar aprendizaje. Ya hay animales que pueden, entre comillas, aprender. ¿Ya? Y digo entre comillas porque el tema del aprendizaje propiamente tal es un atributo y un proceso que es fundamentalmente humano, ¿ya? En rigor los animales pueden aprender a través de forma muy limitada, principalmente a través de la imitación, ¿ya? Que es una forma de aprendizaje entre otras tantas, ¿ya? A través de la imitación y a través digamos, de del estímulo y respuesta, ¿ya? Del estímulo y respuesta. ¿A qué me refiero con estímulo y respuesta? Cuando yo, por ejemplo, o sea, cuando una persona, por ejemplo, quiere adoctrinar a un perro para que haga ciertas cosas, no es que el entrenador le enseñe cognitivamente a hacer esas cosas, obviamente no se lo enseña así, ¿ya? La forma como se lo enseña es que le hace al animal asociar un estímulo o que generalmente que puede ser una recompensa o un castigo a una acción determinada, ¿ya? Entonces por eso es que cuando ustedes ven en la tele que un animal hace alguna gracia, que salta o hace, viene al entrenador que le da algo, ya le da un pescado, le da una comida, lo que sea, dependiendo si es una foca, un perro, etcétera, ¿ya? Bueno, ese acto tiene que ver con lo que yo le estoy hablando, con la generación de un aprendizaje por condicionamiento, es que se llama, ya se llama condicionamiento. El animal asocia lo que tiene que hacer, es saltar, por ejemplo, pegarle una pelota en el mar, en una piscina, lo que sea, asocia eso a una recompensa, generalmente, en los casos buenos, digamos. En los casos malos lo asocia a un castigo, ¿ya? Y eso se ve más digamos, los contextos más cotidianos, ¿ya?
Muchas personas que tienen a su crianza, que crían animales, por ejemplo, perros, lo que sea, eh, hacen lo mismo sin saberlo, pero no con un premio, sino con un castigo. ¿Ya? Entonces, para que el perro no se robe el pan, por ejemplo, le pegan, por decir algo, o lo amarran. ¿Ya? Entonces, el perro, después de de tantas veces que se robó el pan o lo que sea, eh, tal vez lo va a dejar de hacer, porque va a asociar ese acto, ya que él no sabe qué es robarse el pan, obviamente él no tiene como ese nombre, ¿ya? Pero va a asociar el acto, lo va a asociar a un castigo, ¿ya? Y probablemente lo deje de hacer, probablemente, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de aprendizaje que se da en las especies animales, y no en todas, ¿ya? Obviamente que hay animales como los delfines, todos digamos, los primates, eh, los perros también, ¿ya? Que tienen un rango de aprendizaje que es un poco más amplio, ¿ya? Pero hay otras especies que no, ¿ya? Y por ejemplo, los loros que pueden hablar, ¿ya? Nosotros pensamos que pueden hablar, pero ellos aprenden por imitación, que es otra forma, ¿ya? Porque el loro lo único que hace es repetir fonéticamente lo que escucha, ¿ya? Pero no entiende, él no sabe lo que está diciendo, ¿ya? No hay un concepto ahí mental de lenguaje, de uso del lenguaje, ¿ya? Él solamente repite fonéticamente lo que escucha, ¿ya? Ese es un aprendizaje por imitación, ¿ya? Entonces la socialización es algo en definitiva, ¿ya? En definitiva es algo que se puede solamente aplicar al ser humano como especie, ¿ya? Es algo que nos distingue, ¿ya? Vamos a otra característica. La socialización es un proceso que se desarrolla a través de la interacción social y la inserción del individuo como parte de la sociedad, ¿ya? Y es llevado a cabo por lo que se llama agentes de socialización, ¿ya? Agentes de socialización. ¿Y nosotros a qué le vamos a llamar agentes de socialización? A la institución en general, que nosotros vimos en alguna clase anterior, ¿ya? La escuela, la familia, el grupo de padres, el trabajo, entre otros, ¿ya? A eso le vamos a llamar agentes de socialización, que son generalmente las instituciones más principales de la sociedad, ¿ya? Y eso es lo que vemos acá, ¿ya? Estos son como los principales agentes de socialización. La familia es el principal, donde llega el nuevo miembro de la sociedad, ¿ya? La familia, ahí es el principal agente de socialización por una cuestión temporal, ¿ya? Porque es donde se inserta inicialmente el individuo. La institución educativa, la escuela primaria, secundaria, la universidad, los medios de comunicación, la televisión, ¿para qué decir? ¿Ya? Sobre todo hoy en día, la televisión, la radio, la internet, ¿ya? Hoy en día el internet tiene una importancia crucial en todo el tema de la socialización. Muchas cosas se aprenden a través de internet o gracias a internet, ¿ya? Las redes sociales, etcétera. ¿Ya? Los grupos de pares, ¿ya? Los amigos, principalmente. Los amigos, los compañeros de clase, los compañeros de trabajo muchas veces. Eh, Todos los que sean los pares son las personas que son igual a yo, que igual a mí, ¿ya? Que comparten alguna característica conmigo. El trabajo también, el trabajo como institución, ¿ya? Como el trabajo en términos formales, también es un agente de socialización, ¿ya? Porque en el trabajo yo aprendo mucho, ¿ya? Cuando yo voy a trabajar a un lado no llego sabiendo todo, ¿ya? Sé una parte, ¿no? El otro lo voy aprendiendo mientras trabajo, ¿ya? Las instituciones religiosas también, sobre todo para las personas que son religiosas, ya que llevan a su hijo a la iglesia, etcétera. La, las iglesias son una importante agente de socialización en esos casos. Y las instituciones militares también, ¿verdad? Sobre todo en aquellos países que son, o naciones que son, que tienen servicio militar obligatorio y donde lo militar es algo importante, ¿ya? Ahí eh, tenemos en general algunos agentes de socialización que son importantes, ¿ya? Eh, Obviamente van a haber otros, ¿ya? Eh, las instituciones políticas también podrían ser, ¿ya? Las instituciones científicas también podrían ser, ¿ya? Pero no aplican para todas las personas o una gran parte de la población, ¿ya? Estos son más masivos, estos que estamos viendo acá, ¿ya? Sigamos.
Aquí entramos a dos conceptos que se derivan del concepto de socialización y que son sumamente importantes, ¿ya? Y estos conceptos son muy fáciles de entender, ¿ya? Muy fáciles de entender porque es como se dividen en función del ciclo de vida de las personas, ¿ya? Entonces vamos a distinguir entre socialización primaria y socialización secundaria, ¿ya? Que es la división más básica que existe dentro de este tema. ¿Cuál es la socialización primaria? Es aquella que se presenta en los primeros años de vida del individuo, ¿ya? Desde el nacimiento hasta generalmente la adolescencia, ¿ya? Generalmente, ¿ya? No es que exista un punto en el que yo paso de la socialización primaria a la secundaria, no, eso no pasa de un día para otro, ¿ya? Se tiene como fase o como etapa de referencia general la adolescencia, ¿ya? Es decir, hasta los 15 a 17 años aproximadamente, ¿ya? Que coincide con el periodo en el cual se termina la educación secundaria o educación media en el caso acá en Chile, ¿ya? Esa es como la referencia hasta donde dura la socialización primaria en términos generales, ¿ya? Entonces todo lo que yo aprendo desde que nací hasta más o menos mi adolescencia se considera socialización primaria, ¿ya? ¿Y qué pasa en esta etapa? Nosotros aprendemos los elementos que son fundamentales para integrarnos a la sociedad. Lenguaje, lo primero que aprendemos, ¿ya? A partir del año y medio, de los 2 años, comenzamos a decir nuestras primeras palabras y de ahí vamos perfeccionando eso. Hasta que en la escuela, hasta que en primero básico comenzamos a aprender a leer, etcétera, ¿ya? Los valores, las normas generales, las costumbres básicas, ¿ya? Todas esas cosas yo las aprendo en la socialización primaria, ¿ya? Las cosas más básicas, ¿ya? Eh, por eso que al niño se le enseña, cuando es pequeño se le enseña a lavarse los dientes, etcétera, ¿ya? Ese tipo de cosas son costumbres básicas, ¿ya? A cantar el himno nacional, etcétera, ¿ya? El respeto por los padres, por los adultos, ¿ya? Se supone que se enseña todo eso, ¿ya? Hoy en día es más difícil que eso se cumpla siempre, ¿ya? Nosotros estamos viendo lo que, digamos, la teoría general, ¿ya? Pero eso es todo lo que las personas aprenden durante esta etapa de socialización primaria, o lo que deberían aprender, ¿ya? ¿Cuáles son los principales agentes de socialización primaria? Los que tienen más importancia durante los primeros 15 o 17 años de vida de cada persona. La familia, la escuela, los medios de comunicación, los grupos de pares y las instituciones religiosas en general. Esos son como los principales agentes de socialización primaria. ¿Por qué? Porque, como les dije, son los que tienen más importancia dentro de los primeros años de vida de cada persona, ¿ya? Dentro de los primeros 15 o 17 años. Ya, esa es la socialización primaria, es bastante simple de entender. Socialización secundaria es la que viene después de la adolescencia, pues comienza generalmente durante el paso de la adolescencia a la adultez, ¿ya? Eso es entre los 17 y 18 años, eso se considera paso de la adolescencia a la adultez, ¿ya? Hoy en día, antes era entre los 18 y 21, ¿ya? La adultez hoy en día se define desde los 18 en la mayoría de las sociedades. Y eso se prolonga, la socialización secundaria se prolonga desde esa etapa, desde el paso de la adolescencia a la adultez, ese periodo se prolonga hasta el resto, hasta el final de la vida de cada persona, ¿ya? Por el resto de la vida, ¿ya? Todo lo que nosotros aprendemos desde que dejamos la adolescencia hasta que nos vamos del mundo, digamos, a todo eso se le considera socialización secundaria, ¿ya? ¿Qué significa, o sea, qué implica eso? Eso implica que nosotros como individuos nunca dejamos de aprender, ya nunca dejamos de aprender hasta que dejamos de existir, ¿ya? Siempre podemos aprender cosas nuevas, ¿ya? Otra cosa que cuando ya estamos viejos no queramos aprender nada o no se pueda o lo que sea, ¿ya? Pero potencialmente siempre podemos aprender hasta que hasta que el ciclo vital se termina, ¿ya? Entonces, la socialización secundaria hace alusión a aquella etapa, la etapa más importante o más amplia, más extensa, perdón, de la etapa del ciclo de vida de un individuo, donde la persona experimenta una relación que es más amplia y más directa con la sociedad, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que
cuando uno es niño o adolescente no está tan vinculado directamente con la sociedad porque está bajo el alero de la familia o de los padres, a eso me refiero, ¿ya? Cuando uno deja la adolescencia y entra en la adultez, ya uno tiene que arreglársela por uno mismo, ¿ya? Tiene que trabajar, tiene que estudiar la educación superior, costear sus gastos, etcétera, hacerse responsable por sus actos, ¿ya? Legalmente, ¿ya? Entonces ahí uno tiene una relación más amplia y más directa con la sociedad, ¿ya? Eh, entonces uno en esa etapa adquiere conocimiento y competencias que nos van a permitir desenvolvernos laboralmente, por ejemplo, ¿ya? Y cumplir con todas aquellas responsabilidades que supone la vida adulta, ¿ya? ¿Cuáles son los principales agentes de socialización secundaria? ¿Ya? Los principales, la universidad, por ejemplo, las instituciones militares, el trabajo, fundamentalmente, los medios de comunicación siguen, ¿ya? Se repiten, acá están en los agentes de socialización primaria, se repiten porque eso nos acompaña toda la vida. Y los grupos de pares también se repiten, porque nosotros vamos cambiando de grupo de pares a medida que vamos creciendo, ¿ya? Eh, La familia también podría ser un agente de socialización secundaria, perfectamente, ¿ya? No es que sean acá, que los agentes de socialización primaria sean solamente de socialización primaria y los de secundaria solamente de secundaria. En algunos casos sí, obviamente, ¿no? Como la universidad, las instituciones militares y el trabajo, por ejemplo, sí, obviamente son solo agentes de socialización secundaria porque tienen que ver con una etapa etaria dentro de la vida de las personas, ¿ya? Pero los medios de comunicación, los grupos de pares, no, pues eso se puede presentar en cualquier etapa, la familia también, la institución religiosa también, ¿ya? Así que eso es importante. Estos que mencionamos acá como agentes de socialización secundaria son los más característicos de la vida adulta, ¿ya? De la vida adulta. La universidad, instituciones militares, el trabajo sobre todo, ¿ya? Los medios de comunicación, como les dije, nos acompañan toda la vida, y los grupos de pares también, ¿ya? Entonces, estos son dos conceptos básicos, socialización primaria, secundaria. Son, como les dije, sencillos de entender, ¿ya? Porque tiene que ver con dos etapas importantes dentro de la vida, dos etapas generales importantes dentro de la vida de todo individuo. Desde el nacimiento hasta la adolescencia, desde la adolescencia hasta el final de la vida. ¿Ya? Ahí tenemos como la división entre socialización primaria y secundaria, ¿ya? Sigamos. Otra clasificación, ¿ya? Que también es importante, ¿ya? Y también se divide en dos categorías. Socialización formal y socialización informal. Esta es un poquitito más difícil de entender, un poquitito nomás, ¿ya? Un poco. En el sentido de que a veces es un poco difícil distinguir a una de otra, algunas veces, ¿ya? Pero en general es bastante evidente, ¿ya? ¿A qué le vamos a llamar socialización formal? Como el nombre lo dice, lo formal es todo lo que es estructurado, ¿ya? Todo lo que es estructurado es formal. Entonces, y todo lo que tiene una intención de antemano, ¿ya? Todo eso es formal, ¿ya? Entonces la socialización formal es aquella que se desarrolla de manera intencionada, sistemática y con objetivos predefinidos, ¿ya? ¿Y para qué se hace esto? Generalmente para satisfacer determinadas necesidades de la sociedad, ¿como cuáles? Como la educación elemental de sus miembros. ¿Cuál es la educación elemental de los miembros? Aprender a leer y escribir, por ejemplo, saber los valores básicos de la sociedad en la que estoy. Eso es educación elemental. Lo que aquí en Chile le podríamos llamar educación obligatoria, que es hasta cuarto medio, ¿ya? ¿Qué otra cosa se puede considerar una necesidad de la sociedad? Todo lo que tiene que ver con la adquisición por parte de los miembros de cada sociedad de los roles sociales. Como les comentaba hace un rato, los roles sociales tienen que ver con las responsabilidades y las pautas de conducta que son esperables para cada posición social, ¿ya? Eh, y para adquirir eso yo necesito hacerlo en un contexto de vida formal, la escuela principalmente, ¿ya? En instituciones militares, ¿ya? El trabajo, ¿ya? Y la sociedad necesita que cada individuo adquiera esos roles sociales, esas responsabilidades que están asociadas a cada posición social dentro de la sociedad. ¿Qué otra cosa es una necesidad de la sociedad?
la provisión de personal calificado para cubrir los diversos requerimientos sociales en las distintas áreas, ¿ya? Todas las áreas que usted se imagina, el comercio, la educación, medicina, producción de bienes y servicios, el arte, religión, ciencia, etcétera, ¿ya? Por la razón que, pues, y esta es la razón por la cual ustedes están estudiando una carrera, por ejemplo, ¿ya? Obviamente que tiene que ver con un tema individual, ¿ya? De elección, de deseos individuales, etcétera. Pero desde un punto de vista social es para satisfacer una necesidad o responder a una necesidad de la sociedad, ¿ya? Eh, Entendiendo que se requieren, ¿ya? Se requieren profesionales del área en la cual usted está estudiando para cubrir determinadas tareas que son importantes para la sociedad, ¿ya? Y ese aprendizaje de lo que ustedes requieren para ser trabajadores sociales no lo pueden adquirir en su casa, ni conversando con los amigos, ¿ya? Ni yendo a fiestas, ¿ya? Por poner ejemplos bien ridículos, ¿ya? Lo tienen que hacer eso a través de un aprendizaje que es formal, ¿ya? Como parte de la socialización formal. ¿Y dónde lo pueden hacer eso? En un contexto donde ese aprendizaje se desarrolle de manera intencionada, sistemática y con objetivos predefinidos. Es decir, en una institución de educación superior como la que están ustedes, ¿ya? Entonces a eso se le llama socialización formal, ¿ya? Eh, Se desarrolla principalmente entre la infancia escolar y la adultez joven, ¿ya? Es principalmente, ¿ya? Eh, la infancia escolar es la que empieza a los 4 o 5 años, ¿ya? Y la adultez joven en general en muchas sociedades se define hasta los 29, ¿ya? Pero eso es en general solamente, por eso estamos diciendo principalmente, ¿ya? Obviamente que eso se puede extender hasta cualquier edad, ¿ya? Yo puedo entrar a la universidad o a un instituto o a un CFT a cualquier edad, ¿ya? No hay, digamos, un límite para eso, ¿ya? Eh, y los principales agentes de socialización formal son la escuela primaria y secundaria, lo que acá en Chile se conoce como educación básica y media, ¿ya? Obviamente también la universidad, las instituciones militares, el trabajo y en cierta medida las instituciones religiosas. ¿Por qué cada uno de estos agentes se les puede considerar, o estas instituciones se les pueden considerar agentes de socialización formal? Porque cada una de estas dirige o lleva a cabo un proceso de aprendizaje que es intencionado, que es sistemático, ¿ya? Que se realiza de manera metódica y ordenada, eso significa sistemático, y con objetivos bien definidos, ¿ya? Sobre todo en la escuela primaria y secundaria, ¿ya? La universidad, para qué decir, las instituciones militares con mayor razón todavía, en el trabajo también, ¿ya? En el trabajo también existe un proceso de aprendizaje que es ordenado, que es intencionado. Los trabajadores cuando están desarrollando sus labores y tienen que aprender a hacer cosas nuevas, eh, eso se hace de manera intencionada, ¿ya? Con objetivos bien definidos, ¿ya? Y en las instituciones religiosas en cierta medida también, ¿ya? Porque también hay un proceso de adoctrinamiento, que se le podría llamar, ¿ya? Que realiza cada iglesia con los fieles, ¿ya? Para que sigan sus normas, digamos, su doctrina, sus principios, etcétera, ¿ya? Entonces también en las instituciones religiosas se desarrolla un proceso de socialización que se podría considerar como formal en gran medida, ¿ya? Em, Socialización informal es todo lo contrario, ¿ya? Todo lo contrario, es lo que se desarrolla de manera natural, ¿ya? No intencionada, ¿ya? Sino lo que se va dando, ¿ya? De manera fluida y que se desarrolla en contextos que no son formalizados, ¿ya? Eh, También es aquella socialización que no está guiada sistemáticamente por un propósito predefinido, ¿ya? No existe un propósito de antemano, ¿ya? Eh, Ni tampoco un contexto tan formalizado con reglas, con horarios, etcétera, ¿ya? Eh, y este proceso se desarrolla durante todo el ciclo de vida del individuo, desde la infancia temprana hasta la adultez tardía, ¿ya? Hasta antes de morir, básicamente, ¿ya? A diferencia de la socialización primaria y secundaria, que la podemos dividir en función de las dos grandes etapas o fases de vida del individuo, la socialización formal no lo podemos hacer tan así, ¿ya? Si bien es cierto, la socialización formal no comienza antes de los 4 o 5 años, no hay socialización formal antes de los 4 o 5 años en general,
¿ya? En general, eh, a no ser que a mí a los 3 años me lleguen a la iglesia y ahí me empiecen a adoctrinar, digamos, ya, pero también hay un tema ahí de aprendizaje, etcétera, de edad mental, ¿ya? Pero por lo tanto la socialización formal en términos generales, en la mayoría de los casos, no comienza antes de los 4 o 5 años, ¿ya? Eh, y en gran parte de la población dura hasta los 30 años, ¿ya? Porque un porcentaje importante de la población eh, termina su educación a esa edad, ¿ya? Por lo menos la mitad, ¿ya? Entonces la socialización formal tiene un periodo bien definido en general, ¿ya? En cambio la socialización informal se presenta durante toda la vida, ¿ya? Eh, ¿Y por qué? Porque como dijimos, la socialización informal es aquella que se desarrolla de manera natural, ¿ya? En contextos no formalizados, es la que no está guiada por un propósito predefinido. Entonces es todo el aprendizaje que nosotros desarrollamos, por ejemplo, dentro de la familia, ¿ya? Eh, en la familia en general no es un contexto formalizado, ¿ya? El aprendizaje es un poco más natural, ¿ya? Eh, Todo el aprendizaje que se desarrolla a través de los medios de comunicación también, ¿ya? A través de la televisión, de la radio, del cine, ¿ya? De internet, ¿ya? Y con los grupos de pares también, con muchos grupos de pares, sobre todo los amigos, ¿ya? Y eso se observa mucho eh, con los amigos que uno tiene en la infancia, en la adolescencia, ¿ya? Obviamente los amigos que nosotros tenemos no nos someten a un proceso formal de aprendizaje, no nos ponen horarios ni cosas como esas, ¿ya? No hacen evaluaciones, ¿ya? Todas esas cosas, el horario, las reglas, las evaluaciones se dan en la socialización formal. En la informal no se da nada de eso. Por eso que la familia es un agente de socialización predominantemente informal. Obviamente que hay familias donde hay más reglas, más horario, todo eso, ¿ya? Pero no hay evaluación ni nada de eso, ¿ya? Eh, y todo el aprendizaje que nosotros desarrollamos a través de los medios de comunicación también, ¿ya? Nosotros, el aprendizaje que desarrollamos a través del cine o de la televisión es libre, es totalmente fluido, ¿ya? Y nosotros vamos a aprender cosas positivas y negativas, ¿ya? Obviamente que todo lo positivo que aprendamos, todo lo que sea cultura, cosas como esa, va a estar dentro de lo que es socialización. No olviden eso, que la socialización es aprendizaje de cosas que son socialmente positivas o funcionales para la sociedad, ¿ya? Eh, ya, no confundir estas dos clasificaciones que hemos visto. Entre socialización primaria y secundaria, esa es una clasificación. Y la otra es socialización formal e informal. Esa es otra clasificación, ¿ya? Que tiene que ver con cosas distintas, ¿ya? Eh, la socialización primaria y secundaria que vimos en la diapositiva anterior tiene que ver con el periodo de ciclo vital en el cual se presenta, ¿ya? En cambio, la distinción entre socialización formal e informal tiene que ver con la naturaleza del proceso de aprendizaje, si es intencionado o no intencionado, si es sistemático o no sistemático, si tiene objetivos predefinidos o no tiene objetivos predefinidos, ¿ya? Eso distingue a la socialización si es formal o informal, ¿ya? Obviamente que pueden haber combinación acá, y eso es probablemente lo que yo les voy a preguntar en la prueba. Si un agente de socialización X, que puede ser cualquiera de los que hemos nombrado acá, es pertenece a la socialización primaria o secundaria, o si pertenece a la socialización secundaria que es formal, o a la secundaria que es informal, yo puedo combinar como quiera eso. Ustedes, si entienden bien la diferencia entre una clasificación y otra, y las características de cada subtipo, ¿ya? No van a tener problema en contestar, por ejemplo, si yo les pregunto si la familia es un agente de socialización secundaria e informal, ¿ya? Yo les podría preguntar eso. ¿La familia es un agente de socialización secundaria e informal? ¿Ya? Y la respuesta es sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la familia también participa en la socialización que nosotros tenemos de tipo secundaria después de nuestra adolescencia. No es predominante, pero también participa, ¿ya? Y es informal, sí, porque por lo que acabamos de decir acá, pues también la familia es un agente de socialización informal, ¿ya? Así que eso, no confundan las dos clasificaciones, ¿ya? Porque pasa mucho que las confunden entre socialización primaria y secundaria. Esa es
una clasificación. Y otra clasificación totalmente distinta es entre socialización formal e informal. ¿Ya? Continuamos. Y aquí llegamos a la última parte de la clase, ya que tiene que ver con la importancia de la socialización. ¿Ya? Em, Nosotros vamos a distinguir la importancia de la socialización tal como lo hicimos al inicio, cuando hablamos de que podíamos ver la socialización desde un punto de vista social e individual. Y acá vamos a aplicar la misma estrategia, ¿ya? De la misma estrategia de análisis. Vamos a considerarla desde el punto de vista social e individual, ¿ya? Eh, los dos primeros puntos tienen que ver con la importancia individual, ¿ya? Y los tres últimos con la importancia a nivel social. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto en que se observa la importancia de la socialización? ¿Ya? En el desarrollo mental y emocional inicial del individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que la socialización, o sea, el proceso de aprendizaje tal cual nos sometemos todos, desde que nacemos hasta que dejamos de existir, permite que nuestra mente y digamos, nuestras emociones se desarrollen, ¿ya? Desde temprana edad, a través del contacto humano y de la interacción social, ¿ya? Hay diversos estudios que muestran el impacto negativo que tiene, por ejemplo, el aislamiento en los niños, ¿ya? No recuerdo, parece que les comenté algo similar en otra clase. La mente eh, y todo lo que tiene que ver con la parte emocional de las personas no se puede desarrollar sin socialización, ¿ya? Em, Han habido casos donde se han encontrado niños que han estado en aislamiento desde su nacimiento hasta una edad avanzada, varios años, ¿ya? Y se ha encontrado que esos niños no tienen ningún tipo de desarrollo mental, no tienen lenguaje adquirido, no tienen procesos mentales básicos desarrollados, no tienen emociones desarrolladas tampoco, ¿ya? Y eso es porque no han tenido contacto humano nunca, y ya su interacción ha sido nula o muy, muy básica, muy elemental. Eh, entonces, para que nuestra mente se desarrolle, necesitamos nosotros de este proceso de aprendizaje, de esta socialización que le estamos hablando, ¿ya? Y como dijimos, la socialización tiene que desarrollar con contacto humano y con interacción, ¿ya? No puede existir un proceso de socialización sin interactuar con otras personas, ¿ya? Yo no podría desarrollar mi proceso de socialización solamente leyendo los diarios o viendo la televisión. Tiene que haber contacto humano, tiene que haber interacción, ¿ya? Y ese contacto humano, esa interacción, eh, es decir, ese aprendizaje que se desarrolla a través del contacto humano y esa interacción, es lo que permite que la mente del ser humano se desarrolle. Y también todo lo que tiene que ver con las emociones. Por lo tanto, la socialización permite el desarrollo mental y emocional inicial del individuo a temprana edad, ¿ya? ¿Qué otra cosa permite o en qué radica también la importancia de la socialización? En el desarrollo del ser individual. Nosotros en una de las clases anteriores eh, hicimos una distinción entre lo que era el ser individual y el ser social, que todos nosotros teníamos integradas esas dos dimensiones en nuestro ser, digamos, ¿ya? Y va a depender del punto de vista del cual lo veamos, ¿ya? El ser individual, como nosotros dijimos, tiene que ver con todo lo que está relacionado con la personalidad y la identidad, lo que me distingue a mí de otro individuo, ¿ya? Y lo que tiene que ver principalmente con mis atributos individuales. ¿Y cuáles son esos atributos individuales? La inteligencia, la voluntad, la afectividad, la creatividad, ¿ya? Eh, y eso tiene que ver con la personalidad. Yo no puedo desarrollar mi personalidad, ¿ya? Sin socialización, ¿ya? La personalidad no es algo que venga integrado en mi ser cuando yo nazco, ¿ya? No, hay una parte que obviamente tiene que ver con la genética, que yo ya traigo ya codificado en mi organismo y lo heredo de mis padres generalmente. Por eso que muchos hijos se parecen en la personalidad a o alguno de sus padres o su hermano, etcétera, ¿ya? En parte tiene que ver con un tema genético, en parte, ¿ya? Pero probablemente la otra mitad tiene que ver con el aprendizaje que yo desarrollo durante mi infancia, ¿ya? Y durante la primera parte de mi vida hasta los 20 años, hasta los 18 años aproximadamente, ¿ya? Entonces
Entonces todas esas cosas, la inteligencia, la creatividad, la afectividad, yo no la puedo desarrollar, no la puedo desarrollar sin este proceso de aprendizaje, es decir, sin este proceso de socialización. ¿Ya? Creo que también en alguna clase anterior les comentaba el tema de la inteligencia. ¿Ya? La inteligencia es un atributo puramente individual. ¿Ya? Eh, no todas las personas tienen el mismo nivel de inteligencia y no todas las personas tienen la misma inteligencia en las distintas áreas en las cuales se reconoce que las personas tienen inteligencia. ¿Ya? Eh, Tradicionalmente la inteligencia se ha asociado a lo que tiene que ver con la inteligencia lógico-matemática. ¿Ya? Durante mucho tiempo los psicólogos cuando hablan de inteligencia tienen que ver con la inteligencia para entender cosas complejas que tienen que ver con razonamiento lógico-matemático. ¿Ya? Pero después con el desarrollo de la psicología o sea, se planteó que en realidad la inteligencia puede desarrollarse en distintos ámbitos, ¿ya? Y por eso que se distinguen distintos tipos de inteligencia, ¿ya? Em, la inteligencia emocional, por ejemplo, es algo muy importante, ya que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para relacionarse con los demás, para resolver conflictos y para desenvolverse de manera productiva dentro de la sociedad en términos de la interacción social. ¿Ya? Y no todas las personas tienen la misma inteligencia social o la misma inteligencia emocional. ¿Ya? No todos manejan los conflictos de la misma manera. Hay gente que si alguien lo insulta lo maneja muy bien, ¿ya? Y desvía el tema, ¿ya? O lo maneja de manera más prudente, tratando de conciliar. Hay otras personas que si reciben un insulto devuelven un golpe, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia entre un mismo atributo que es la inteligencia emocional y que está desarrollada de distintas formas en una y otra persona. ¿Ya? La voluntad, por ejemplo, también tiene que ver con la capacidad de hacer cosas independientes de los obstáculos que yo pueda tener. Y no todas las personas tienen la misma voluntad. ¿Ya? La afectividad también. Hay personas que son más afectivas que otras. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con este proceso de aprendizaje al cual nos sometemos, a este proceso de socialización que nos sometemos. Y la creatividad también. ¿Ya? Todas esas cosas tienen que ver con la personalidad. ¿Ya? La personalidad, como el nombre lo dice, tiene que ver con el atributo, digamos, con aquello que a mí me convierte en una persona. ¿Ya? Por eso de ahí viene el nombre, personalidad. ¿Ya? El concepto de individuo y persona son cosas distintas. El individuo es como, digamos, la parte como más orgánica. ¿Ya? Es como el nombre más frío que se le puede dar a las personas. ¿Ya? Un individuo es como un número. ¿Ya? El concepto de persona es un concepto más comprensivo, más cualitativo. ¿Ya? Tiene que ver con las características que a mí me distinguen de otras personas. ¿Ya? Mis gustos, mis actitudes, mis creencias, mis valores, etc. ¿Ya? Y todo eso constituye lo que es la personalidad. Y yo no puedo desarrollar mi personalidad sin someterme a este proceso de aprendizaje desde que yo nazco y continuamente según me voy desarrollando. ¿Ya? Y la identidad tampoco. La identidad es la otra parte del ser individual. La identidad tiene que ver con la imagen que yo construyo de mí mismo. El yo, como se le llama muchas veces de ciertas corrientes de la psicología. ¿Ya? Y la identidad es lo que a mí me permite vincularme como individuo a una realidad más amplia, como es la sociedad o la cultura. ¿Ya? Por eso que la identidad tiene que ver con cosas, por ejemplo, como cuando nosotros decimos yo soy otaku, por ejemplo, por poner un ejemplo de una tribu urbana que es conocida o era conocida en algún momento, ¿ya? O Pokémon o lo que sea, ¿ya? O, o yo soy colocolino, por decir algo, ¿ya? Eh, o yo soy socialista, ¿ya? Todas esas cosas tienen que ver con la identidad que tienen los individuos, la imagen que tiene que tiene cada persona de sí mismo, ¿ya? Y cuando yo digo que soy colocolino o que soy otaku o que soy socialista, yo me estoy vinculando como individuo a una realidad más amplia que yo, a una subcultura urbana como los otaku, a un club deportivo como Colo Colo, a un partido político como el Partido Socialista. Y así van a haber un sinfín de cosas más
institución, etcétera, grupos sociales, lo que sea, ¿ya? Em, que me van a permitir vincularme como individuo a la sociedad, ¿ya? Entonces, cuando la identidad tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con eso. Y la identidad yo también no la puedo desarrollar sin este proceso de socialización, ¿ya? Porque las personas que se hacen, ¿cómo se llama? Adherentes, que hacen adherentes a un club deportivo, cual sea, eh, eso lo adquieren cuando son niños, a través de un proceso de interacción, generalmente con la familia, con los amigos, ¿ya? La mayoría de las personas adhieren a un club deportivo acá en el país, por ejemplo, eh, que es entre comillas heredado por el papá, por la mamá o por los hermanos, ¿ya? Y eso es socialización, ¿ya? Eh, Entendiendo que eso no tiene nada de negativo, porque tiene que ver con un aspecto que forma parte de la cultura, pues el deporte, el fútbol, etcétera, forma parte de la cultura, ¿ya? Eh, entonces, ese tipo de cosas, esa identidad que yo tengo como adherente a un club deportivo cualquiera, la adquiero a través de este proceso de socialización, ¿ya? A través del proceso de interacción y de aprendizaje de tradiciones, costumbres, etcétera, al cual me someto desde que soy pequeño, ¿ya? Por lo tanto, en conclusión, la socialización permite que cada persona se desarrolle como ser individual, es decir, que desarrolle su personalidad y que desarrolle su identidad, ¿ya? Sigamos. Desarrollo del ser social, ¿ya? Según lo que nosotros dijimos, el ser social tiene que ver con la adquisición y la interiorización de todo lo que es social, los valores, las tradiciones, las normas, las pautas de conducta que la sociedad espera, etcétera. Cuando yo adquiero todas esas cosas, cuando yo, por ejemplo, me convierto en trabajador social, eh, eh, estoy, digamos, estoy adquiriendo un rol que es importante para la sociedad. Estoy adquiriendo una posición social que es importante para la sociedad. Por lo tanto, yo ahí me estoy viendo como ser social, o estoy viendo mi parte social como individuo, ¿ya? Eh, y eso obviamente va de la mano con lo que es el ser individual. Ambas cosas van como juntas, ya son inseparables. Pero yo las puedo distinguir analíticamente. Cuando yo analizo a una persona, la puedo distinguir lo que es parte de su individuo, su ser individual, y lo que es parte de su ser social, ¿ya? Eh, entonces la socialización permite al individuo adquirir todas estas cosas que son parte del ser social, ¿ya? Del aspecto social de cada persona, ¿ya? Eso, ser social, cuando hablamos del ser social, estamos hablando del aspecto social de cada individuo, ¿ya? Y por ejemplo, el lenguaje yo no lo puedo adquirir sin aprendizaje, tengo que aprenderlos. Las normas, los valores, las tradiciones, las pautas de conducta. Todas esas cosas, todos esos elementos yo los adquiero. Y lo adquiero dentro de este proceso de socialización, ¿ya? En la escuela, en la familia, en el trabajo, etcétera. ¿Ya? Ahí yo adquiero el lenguaje, las normas, las costumbres, las tradiciones, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, la socialización permite que cada individuo desarrolle su ser social, ¿ya? O el aspecto social como individuo, ¿ya? Su dimensión social, ¿ya? Sigamos. ¿Qué otro aspecto importante? Este que sale acá, el cuarto. Continuidad del orden social y de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Desde un punto de vista macro social, digamos, ya, desde un punto de vista muy general, ya, muy amplio, la socialización posibilita que el orden social y la sociedad misma perduren en el tiempo, ¿ya? El orden social le vamos a llamar a la organización que tiene una sociedad. Por ejemplo, nuestra sociedad chilena tiene cierta organización, ¿ya? Está compuesto por determinadas instituciones, existen determinadas leyes, existe una constitución, existen determinados grupos sociales, etcétera. Consideremos todo lo que es positivo, obviamente, ¿ya? Todo lo que no debería cambiar y que está bien, que es positivo, ¿ya? Entonces, ese orden social o esa organización social solamente se puede mantener si los nuevos miembros que van integrándose a la sociedad, las personas que van naciendo, digamos, que se van integrando en la sociedad,
eh, eh, adquieren todo lo necesario para desenvolverse positivamente y mantener ese orden social que es positivo, digamos. Estamos asumiendo que es positivo, ¿ya? Eh, entonces cada persona, digamos, tiene que habilitarse, entre comillas, por eso que aquí hablamos de habilitación, ¿ya? Tiene que habilitarse para desempeñar aquellas tareas que son fundamentales dentro de la sociedad, ¿ya? Y esta habilitación tiene que ver como, con el hecho de adquirir las herramientas que yo debo adquirir para para trabajar como trabajador social. En el caso de usted tiene que habilitarse como trabajadores sociales, tienen que acreditarse, ¿ya? Y esa acreditación no la pueden obtener en su casa, como le dije antes, tienen que hacerlo dentro de una institución de educación superior que sea eh, que sea formal, ¿ya? Que esté reconocida por el Estado, por el Ministerio de Educación. Entonces ustedes ahí se van a habilitar para desempeñar una tarea social que es fundamental, ¿ya? ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Solamente a través del proceso de socialización. Y también los miembros de la sociedad tienen que habilitarse para reproducir las pautas de comportamiento que hacen viable la vida en sociedad. ¿A qué me refiero con reproducir? Con repetir. ¿Ya? Reproducir es repetir en este caso, ¿ya? Eh, aquí apunto con esto. Hay determinadas pautas de comportamiento que es lo que permite que la sociedad se mantenga en equilibrio, que la organización social se mantenga y que en definitiva la sociedad perdure en el tiempo, ¿ya? Como qué cosa, como el respeto por el prójimo, por ejemplo, ¿ya? O para ser más exacto, el respeto por la vida de las demás personas, ¿ya? Esa es una pauta de comportamiento o un valor, una norma, como le quieran llamar ustedes, o ambas, o todas las cosas que dijimos, eh, que es necesario que todas las personas repitan, ¿ya? El respeto por la vida de los demás. Es necesario que cada persona que se integra a la sociedad interiorice ese valor, o esa norma, o esa pauta de comportamiento. Eh, ¿Para qué? Para que la vida en sociedad sea viable, ¿ya? ¿Se imaginan si la mitad de los si la mitad de las personas que conviven en una sociedad fueran homicidas o tuvieran tendencia a homicida? La sociedad no podría mantenerse en orden, ¿ya? No podría mantenerse en orden. Eh, y por lo tanto la sociedad no tendría mucha oportunidad de mantenerse en el tiempo, ¿ya? Las sociedades que son específicas y la sociedad humana en general, ¿ya? No tendría posibilidad, ¿ya? Entonces la socialización lo que permite es que las personas adquieran todas aquellas cosas, aquellos elementos, aquellos roles, aquellos conocimientos, aquellas competencias, aquellas pautas de comportamiento que permiten que el orden de la sociedad se mantenga en términos generales y también en consecuencia que la sociedad perdure en el tiempo, que continúe en el tiempo, ¿ya? Y recuerden este ejemplo que le estoy dando, ¿ya? Eh, el respeto por el tema el respeto por la vida del prójimo, de las personas, es algo que es necesario que todos adquieran, ¿ya? Porque no es algo que nosotros no es algo con lo cual nosotros vengamos integrar nuestros genes, no necesariamente, si eso nosotros lo aprendemos. El valor de la vida humana es algo que nosotros se nos enseña desde chicos, ¿ya? Y, y ese aprendizaje y ese valor o esa norma que nosotros adquirimos permite en gran parte que el orden social se mantenga, o si no todo sería un caos, ¿ya? Y en definitiva eso es lo que permite que las sociedades se mantengan en el tiempo, ese tipo de cosas, ¿ya? Yo le estoy dando un ejemplo muy particular, que es el tema del respeto por la vida humana, ¿ya? Pero hay muchas otras cosas, muchos otros valores, normas, la mayoría, ¿ya? Eh, entonces ese tipo de cosas permiten que el orden, la organización de una sociedad y la sociedad misma continúe en el tiempo. A eso me refiero con continuidad del orden social y de la sociedad misma, ¿ya? Y por último, transmisión transgeneracional de la cultura, ¿ya? Esto suena un poco enredado, pero es fácil de entender, ¿ya? También lo estamos viendo de una perspectiva muy amplia, ¿ya? De una perspectiva macrosocial, ¿ya? Eh, la socialización permite que la cultura y sus distintas manifestaciones específicas se mantengan con vida. Ya nosotros en una clase anterior vimos lo que era la cultura, vimos las manifestaciones materiales e inmateriales de la cultura. Dijimos que la cultura era todo aquello que era creado por el hombre
individualmente y también por el hombre conviviendo con otras personas, por la vida en sociedad, ¿ya? Em, las distintas manifestaciones artísticas, por ejemplo, son ejemplos de cultura. El lenguaje es cultura, los símbolos son cultura, ¿ya? Em, pero esto, en algunos casos, para que estas manifestaciones de la cultura y la cultura en términos generales se mantenga con vida, digamos, es necesario que se traspase de una generación a otra, ¿ya? Em, es muy parecido a lo que vimos en el punto anterior. Em, las tradiciones, por ejemplo, pensemos en nuestro país, las tradiciones folclóricas que tenemos, eh, el tema de los bailes típicos, de las comidas típicas, etcétera, eso es necesario para que se mantenga con vida, es necesario que se traspase de una generación a otra, o si no se pierde, ¿ya? Em, en parte es por eso que en las fiestas patrias se desarrollan todos estos eventos digamos, de bailes típicos, de juegos típicos, eh, y todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres, nuestras tradiciones folclóricas, ¿ya? Porque la idea es que eso lo vayan adquiriendo los niños, ¿ya? Los niños después cuando sean adultos lo traspasen a la generación que viene, ¿ya? Em, entonces los individuos en definitiva son los portadores de la cultura. Todos nosotros somos portadores de la cultura general y los elementos específicos de la cultura. Y nosotros somos los que vamos transmitiendo esa cultura a las generaciones que vienen, ¿ya? Em, y eso lo podemos ver a nivel local, a nivel de un país, por ejemplo, y a nivel de la sociedad humana completa, ¿ya? Pensemos en un caso todavía más extremo, ¿ya? Porque los ejemplos que yo le he dado em, es como obvio que las tradiciones folclóricas y todo eso se van a mantener cuando están bien resguardadas por una sociedad, ¿ya? Pero hay otras cosas que sí corren el riesgo de perderse, por ejemplo. Ya hace un tiempo se mostraba la noticia de la última persona de una etnia indígena del sur, no recuerdo cuál era, Cahuéscar parece que era, ¿ya? Y era una de las últimas, era la última persona que quedaba viva y que tenía digamos, el lenguaje de la etnia, ¿ya? Y al morir esa persona se iba a perder, digamos, esa lengua, porque no había nadie que la, que lo hubiera aprendido, ¿ya? Eh, ahí se observa un poco más lo que estamos hablando, ¿ya? Eh, es por eso que digamos, la socialización es importante para la sociedad, ya no para el individuo como vimos en estos tres primeros puntos, sino que es importante para la sociedad, porque así se logra que las distintas manifestaciones de la cultura se mantengan con vida, no se pierdan, ¿ya? Eh, y eso puede ir desde valores muy generales hasta cosas tan específicas, valores generales como la solidaridad, por ejemplo, hasta cosas tan específicas como el ejemplo que le acabo de dar, una lengua de una etnia, ¿ya? Eh, sin socialización ese tipo de cosas se pierden, ¿ya? Sin este proceso de aprendizaje al cual se tienen que someter todas las personas desde que nacen, ¿ya? Eh, em, la cultura en definitiva se pierde, ¿ya? Entonces, gracias a este proceso de aprendizaje al cual nos sometemos todos nosotros, a este proceso de socialización, gracias a este proceso nosotros somos portadores de la cultura, ¿ya? Cuando nosotros interiorizamos un valor, una norma, estamos portando, entre comillas, ese valor, esa norma, ¿ya? Nosotros lo llevamos interiorizado en nuestro ser, ¿ya? Y al llevarlo interiorizado en nuestro ser, nosotros lo podemos transmitir a otras personas, ¿ya? A los niños que vienen, a las generaciones que vienen. Y así, a través de ese traspaso, vamos permitiendo que la cultura no se pierda, que las distintas manifestaciones de la cultura no se pierdan, ¿ya? Y eso es importante no para nosotros como individuos, es importante para la sociedad, que las distintas manifestaciones de la cultura se vayan transmitiendo transgeneracionalmente. Transgeneracional significa significa a través de las generaciones, ¿ya?
Bueno, el prefijo trans significa transversal, ya que cruza todas las generaciones. ¿Ya? Bueno, eso sería la clase de hoy. ¿Ya? Repasen lo que no hayan captado en la primera vez. ¿Ya? Tomen apuntes, etcétera, las recomendaciones que le he dado antes. ¿Ya? Los dejo invitados para la clase que viene.